Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Duda Razonable, el podcast de Fraterna. En este espacio, estudiantes de Derecho hablaremos sobre situaciones a nivel nacional, estatal y lo que se mueve a nivel municipal. Hablaremos sobre cuestiones de derecho y casos relevantes. Comenzamos. Para empezar, hablemos sobre una problemática que ha estado azotando a varios estados de la República, el famoso caso del virus del sarampión. Actualmente hemos tenido varias problemáticas sobre niveles de contagio, ya hemos tenido confirmados muertos por culpa del virus. ¿Qué datos tenemos sobre estas cifras, Brandon? Bueno, al día 1 de febrero se habían reportado aproximadamente 7,200 casos, esto a nivel nacional, y 24 muertes. La OMS, igual en la primera semana de febrero, había detectado en México como 7,400 casos de sarampión, siendo México el país que lidera en este caso en Norteamérica, encima de Canadá y Estados Unidos. Y pues a nivel nacional, el número 1 es Chihuahua, con 4,000 casos, si no me equivoco. 4,500 casos confirmados de sarampión. Ajá. Seguido de ahí está Jalisco. De nuestro estado, que es Jalisco, con 1,800 casos. Y en tercer lugar queda Chiapas, con un número ya mucho menor, que son 400 casos, pero que pues aún así es considerable. Esos son los principales puntos, estados aquí en el país que tienen casos de sarampión. Sí, han salido diferentes reportes, noticias sobre mucha gente que le echa la culpa a este grado de contagio que se ha tenido, ya que ha sido catalogado como el brote epidemiológico, por el desabasto de medicamentos y vacunas. Recordemos, en tiempos de la pandemia del COVID, hubo muchas instituciones de salud en las que solo se proveía la vacuna para el COVID. Sin embargo, se dejaron de abastecer vacunas contra el sarampión. Muchos señalan que esto podría ser el resultado de algunas generaciones que no recibieron su vacuna debido a la pandemia que surgió en esos años. De igual forma, el poco refuerzo que se está teniendo es, uno, por la poca solidaridad que se han tenido las personas, la conciencia, porque mucha gente resulta que no está vacunada. Muchas personas han admitido que no se han vacunado y es normal porque el sarampión requiere aproximadamente son 3 vacunas las que se necesitan para el sarampión. Una que son en los primeros años de edad, uno como a partir de los 6, 7 años y otra vacuna que es a los 12 años aproximadamente. Pues si los que están viendo esto, pregúntenle a sus papás o recuerden, hagan memoria si ustedes están vacunados con las 3 vacunas para el sarampión, y si no, pues es momento de irse a vacunar. Incluso si lo están, hay refuerzos para las vacunas que ocupan ponerse también, porque como todos sabemos, los virus y bacterias evolucionan. No es el mismo el brote de sarampión que se está teniendo en este momento que el de hace años, y es por eso que se recomienda que la gente se atienda, que vaya a instituciones de salud a vacunarse, consigan medicamentos. Pero aquí entramos en otro problema. ¿Cuál es el problema, Brandon? Que no hay medicamentos. No hay medicamentos. No hay medicamentos. No hay vacunas. Hemos visto en varios lugares que se han dado campañas de vacunación. Hemos visto en Macroplaza, aquí en el caso de Puerto Vallarta, en Plaza Caracol, en Ayuntamiento también me parece que hubo, en la UMA. Ha habido varios puntos de vacunación. Sin embargo, hemos visto casos de filas interminables. En el caso, por ejemplo, de Macroplaza, la fila lleva desde el punto que era una entrada de Walmart hasta casi a la calle. Eran filas enormes y evidentemente el abasto de vacunas no era suficiente. De igual forma, el caso de los medicamentos, porque recordemos que no solo se ocupa vacunarse, sino que una vez que ya estás vacunado, y en el caso de personas que puede que ya estén infectadas, se necesita seguir un tratamiento. Tratamiento que requiere medicamentos que no tenemos. Aparte, tenemos como antecedente, ya recordamos que el sarampión se ha tenido, históricamente no ha sido una bacteria, un virus que no ha sido erradicado. Actualmente ya estamos teniendo otro brote y el IMSS Bienestar implicó el cierre de unidades médicas urbanas y afectó la cobertura de servicios, lo que impacta la capacidad de vacunación. ¿Qué institución vino a reemplazar el IMSS Bienestar, Brandon, si recuerdas? Pues es el mismo IMSS Bienestar. Pero recordemos que en su momento existía lo que era el INSABI, el Seguro Popular,
que se encargaba de situaciones como estas. Y después vino el IMSS Bienestar. Después vino el IMSS Bienestar, lo cual fue un problema bastante grande porque... No, el INSABI vino a suplir el Seguro Popular. Y del INSABI vino el IMSS Bienestar. Ah, correcto. Eso Porque el IMSS Bienestar es esa institución que ahorita se encarga de lo que era el Seguro Popular. Que el Seguro Popular era un programa social por parte del gobierno federal, donde si no tenías tu afiliación a un tipo de seguro social, ya sea IMSS, ISSSTE o cualquier tipo de institución, tanto estatal como federal, tú puedes inscribirte a este programa. De esta manera tú recibirías medicamentos, servicios médicos y atención médica, ¿no? Este programa, que era el Seguro Popular, atendía aproximadamente 59 millones de personas. Esos 59 millones de personas no estaban en el IMSS, ni en el ISSSTE, ni en otra institución médica por parte del Estado. Cuando llega López Obrador, desaparece el Seguro Popular y llega el INSABI, que fue como este intento de respuesta para que aquellos que no se podían dar de alta. Para que aquellos que no se podían dar de alta y para que hubiera menos burocracia y menos trámites, se fuera más fácil el acceso a las vacunas y a los medicamentos. ¿Qué pasó? Que pues el INSABI, digamos que nunca se llegó a concretar. Y para el desabasto de medicamentos llegaron varios tipos de respuestas, que entre ellas estuvo, por ejemplo, el servicio de salud de médicos casa por casa, que ahorita con la presidenta Sheinbaum se ha vuelto a implementar, aunque pues tienen sus críticas también. Esto de la megafarmacia, que nada más surtía 14 medicamentos al día, que era supuestamente una forma de solucionar este desabasto de medicamentos, una mega bodega donde llegaría un montón de medicamentos para enviarlos a todo el país, pero pues nada más surtía 14 medicamentos al día. Una farmacia del CIMI o Guadalajara surte más medicamentos. Y como el INSABI no funcionó, ¿qué se creó? Se creó ahora IMSS Bienestar, que esto pues es lo que viene a supuestamente suplir lo que era el Seguro Popular y el INSABI. El IMSS Bienestar es esta respuesta para que supuestamente todos los mexicanos tengan acceso a la atención médica. Lo que tiene el IMSS Bienestar es que por así decirlo, se obligó a todos los gobernadores de Morena, en este caso, a que su sistema de salud estatal lo adhirieran al sistema del IMSS Bienestar. ¿Para qué? Para que hubiera una mayor cobertura. En casos de estados gobernados por oposición, bueno, de los pocos que quedan, si no me equivoco, nada más Coahuila y Durango, si no me equivoco, son los que están afiliados, pero no al 100%. Y los estados que son panistas no están afiliados y tampoco los que son gobernados por MC. En este caso, pues Jalisco. De hecho, en el tema de desabasto de medicamentos, tanto Jalisco como Guanajuato son los estados con menos desabasto de medicamentos. Y eso es lo que ha ayudado en cierta parte a que en este caso, aquí en Jalisco, el gobernador ha implementado, es insuficiente, pero pues ya es algo, medidas para combatir en este caso el brote de virus del sarampión, que era un virus que ya había sido superado, pero que lamentablemente por la falta de vacunación de estas enfermedades, la influenza, el sarampión, entre otras más, ¿qué fue lo que sucedió? En pandemia, como ya comentó Pablo, se dio mucha prioridad a la enfermedad del COVID-19, era obvio y lógico, pero se dejó de lado todo ese tipo de medicamentos. ¿Qué sucede aquí? Que México en su momento fue ejemplo mundial de vacunación, sobre todo en menores, el Sistema Nacional de Vacunación, encargado por la ANISA, si no me equivoco, que es una institución de la Secretaría de Salud, que esa se encargaba hay toda una institución, hay reglas para cómo implementar esos programas de vacunación. Y pues si muchos se acuerdan, antes pasaban a tu casa con las vacunas por si te faltaban o si no tenías o para ver si estabas bien. En todos lados vacunaban, en las escuelas. En las escuelas, pero pues públicos. Lamentablemente esto no ha sucedido. En el año 2022, si no me equivoco, para este programa de vacunación hubo una aprobación de 36 mil millones de pesos, pero de esos nada más se usaron 9 mil millones. Luego, con el paso de los años, se ha reducido a 4 millones, 3 millones, pero igual todo ese presupuesto no se ha usado en total. No se ha usado. En total hay aproximadamente 51 mil millones de pesos que no se han usado para este programa de vacunación. Correcto. Que al día de hoy estamos viendo las consecuencias de que este programa de vacunación no simplemente. Hay muchas normas referentes a esto. Está la Ley General de Salud que obliga al Estado a que, en función del artículo 4 constitucional que establece el derecho a la salud, garantiza el servicio de la salud, pero como hemos visto, pues esto no ha sucedido. El virus del sarampión pues no es nada que debamos de tomar, digamos, por menos,
Para Algo a la ligera que se debe tomar. no podemos tomarlo a la ligera. Una persona con COVID puede vacunar en principio, contagiar en principio a 3 personas. El sarampión puedes infectar o contagiar en principio a 18 personas. Es lo que lo vuelve aún más grave. Y aquí en el estado ya se han tomado medidas como pues el uso de cubrebocas en algunas escuelas públicas y en algunas instituciones del estado. Que pues se me hace algo bien. Claramente pues, es insuficiente porque el gobierno del estado no tiene suficiente dinero y la infraestructura para pues, acabar con esto, pero pues se agradece lo que están haciendo, ¿no? Sí, claro, pues también porque fue algo que llegó de golpe, ¿no? Mucha gente fue algo que se expandió muy rápido, la verdad. El brote del sarampión, como mencionaba Brandon, es un virus que se expande bastante rápido. Y tomemos en cuenta que las pocas medidas que toma el gobierno y la cultura que tenemos en este país, que fue el mismo problema que nos provocó el COVID, que mucha gente se niega todavía. Incluso, como mencionaba Brandon, hay instituciones del municipio, del gobierno, de instituciones educativas que exigen el utilizar cubrebocas. Incluso hay instituciones que ya han tenido programas de vacunación. En el caso de Cook ya hemos tenido algunas campañas de vacunación. Sin embargo, de todas las personas que hay en el Cook, ¿cuántas realmente hemos visto que se hayan vacunado o cuántas realmente hemos visto que usen cubreboca? Pues eso ya es cosa de cada quien que tiene su propia cultura y creencia, porque incluso en años de COVID, cuando la gente se estaba muriendo por COVID, había gente que todavía se rehusaba a creer no usar cubrebocas, o sea, sí, pero que existiera. Ahí también influía mucho pues al presidente, ¿no? Que decía que con abrazos claro. no se curaba y a López Gatell diciendo esto de el rebaño, ¿no? De la protección del rebaño. Y pues claramente esto ya ha sido discutido y que pues, todas las medidas que se tomaron pues fueron un fracaso. Sí, bueno, esperemos que este brote no siga extendiéndose lo rápido. De igual forma discúlpame otra vez. Que no se extenga tan rápido como se está extendiendo ahorita, que se logre controlar, que se logre bajar los niveles de contagio que se están teniendo y que este virus no se cobre más vidas. Pasando a un tema más local, más estatal, el pasado 5 de febrero de 2026, el alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, fue detenido por las autoridades federales por supuestas implicaciones de conexión con el narcotráfico. Hemos visto noticias que se hayan tenido en el pasado, supuestamente de que el presidente municipal estaba coludido con el narco, exigiendo plazas, exigiendo pagos que no tienen, pagos ilegales, cobros de piso, extorsiones y a un abuso a sus servidores públicos. ¿Qué puedes hablarnos un poco de esto, Brandon? Pues creo que se venía viniendo, pero también más allá de esta parte del narcotráfico, ¿no? Pues este presidente ya tenía varios casos, ¿no? De prepotencia, de abuso de poder. Recordemos el momento donde quiso suspender las labores de una empresa tequilera en Tequila, que pues conociendo que Tequila vive a base del tequila, válgame la expresión. Y aparte, y aparte de que él no puede, o sea, un municipio en este caso, para una empresa de ese tipo, que está bajo NOMS y bajo muchas reglas, pues él no podía suspender o clausurar una tequilera, ¿no? Ahí tuvo que intervenir el gobierno del estado y en su momento el gobierno federal. Y pues ya se tenía, por ejemplo, que él usó museo municipal como su casa. Sí. O sea que, pues claramente un abuso de poder. Y pues a mucho de esto que ya habló Pablo de la prepotencia, del abuso de poder, pues se le suman estos acusamientos por parte del narcotráfico. Que a este alcalde se le detiene por una llamada Operación Enjambre que está haciendo el gobierno federal para ir detrás de los presidentes municipales que han sido encontrados con actos de corrupción o de narcotráfico, no solo aquí en Jalisco, también en Estado de México y en otros lugares. Y pues esto pues se ve como algo bueno, ¿no? La verdad es que se ve como algo bueno, pero pues quien queda en su lugar es una persona a la cual también se dedica con esto y también pues ya tuvo en su momento escándalos con videos cantando narcocorridos, ¿no? Que no es como que algo, como que vaya a hacer mucho la diferencia a comparación de su antecesor.
Sí, el problema que tenemos con Tequila de que es un municipio de bastante producción. Recordemos que ahí se encuentran las principales tequileras como José Cuervo o Don Julio. También la Fiscalía General de la República ha dado datos sobre el secuestro y tortura de 2 precandidatos de Morena para 2021 que fueron obligados a renunciar a su candidatura, bueno, su futura candidatura por parte de Diego Rivera. También se señala el hecho de que desvió recursos públicos para, pues, entregarlo parte de esos fondos a grupos criminales y muchas otras conexiones con el crimen organizado. Hemos visto videos y fotos de que realmente la gente del municipio está muy contenta con la detención de su presidente, su expresidente municipal. Hemos visto ya testimonios de policías y de trabajadores allegados a Diego Rivera mencionando que los obligaba a usar el chaleco de Morena a servidores privados turísticos. También se señala que la administración pública estaba plagada de denuncias por parte de la ciudadanía y de empresarios, porque como ya mencionó Brandon, este presidente municipal se veía mucho por extorsionar tanto al pueblo como a las empresas. Sí. Como ya había mencionado, pues Tequila es un lugar de bastante producción, por ende se saca mucho recurso de este municipio. Esta persona pues se quiso aprovechar de toda esta situación. Afortunadamente ya fue detenido, ya se le han imputado varios delitos y esperemos que no salga impune todo esto, porque recordemos que incluso en las situaciones más graves mucha gente resulta impune. Se ha visto campañas dentro del mismo municipio, se hicieron fiestas para celebrar que su presidente municipal ya se había ido, en el que destruyen los chalecos de Morena, en los que tienen carteles, celebrando que por fin se pudieron deshacer de su presidente municipal. Pero tú mencionabas un punto bastante interesante, Brandon. ¿Crees que ahora Tequila vaya, en tu opinión, a un mejor futuro? ¿Crees que vaya a tener una mejor administración? ¿Crees que se vaya a librar de todo este tipo de problemas? Yo creo que como ahorita en Venezuela van a tener más cuidado, porque si ya fueron por el presidente municipal, que se hace creer que no van a ir detrás de ellos también, ¿no? Y pues al ver que no hay impunidad, aunque sean del mismo partido del gobierno federal, pues es una buena señal, ¿no? Aparte de que el gobernador del estado, Pablo Lemos, ya anunció que va a haber futuras detenciones. No dijo que de presidentes municipales, pero sí de más funcionarios. Pueden ser funcionarios también de Tequila o de otros municipios, pero pues eso ya lo veremos en el futuro. Sí, esperamos más adelante ver que se sigan atendiendo este tipo de situaciones, porque en la mañanera de hace unos días, o la de hoy, logramos ver a nuestra presidenta un poco nerviosa por ver a uno de sus, pues, narcopresidentes por fin siendo detenido, ya que vimos que en su momento ella hizo videos ayudando a la campaña de este presidente municipal. Actualmente se ha visto un poco nerviosa la presidenta, ya que ha mencionado y ha querido reiterar en varias ocasiones que ha sido por parte de denuncias del pueblo que les pidieron ayuda, y ahora ¿crees que esto quiera ser como una especie de bandera para poder decir que Morena es bueno y que nadie sale impune, ni siquiera los de Morena? Porque ella señaló que el poder y los partidos políticos no deben ser usados, mucho menos Morena, para aprovecharse del pueblo y cometer delitos y quedar impune. Creo yo que es como una forma de tratar de evitar el tema, porque pues Diego Rivera no es el único miembro pues no solo de Morena, sino de cualquier partido con estos señalamientos, ¿no? Y pues a nivel federal tenemos el caso de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, del gobernador pues de aquí arriba de Nayarit, de Marina del Pilar, de gobernadores del norte, Américo Villarreal, algunos alcaldes, incluso que también se les ha quitado, por ejemplo, David se les ha acusado de estos vínculos, ¿no? Y pues creo que es una forma de que, pues, no es el primer presidente municipal de Morena que se ha tenido, ¿eh? No. Pero como es el más escandaloso, el más, por así decirlo... El que hizo más ruido. El que hizo más ruido, yo creo que esto sí le pega a la presidenta de que ella no puede decir es que no hay dentro de... Se trata de evitarlo porque, pues, si es que hay dentro de, en este caso de Morena, pues se reconoce que, pues, también ahí hay corrupción. Cuando sabemos que su lema es no robar, no mentir y otras cosas más que, pues, claramente no se han cumplido, ¿no? Y siento yo que es más como una forma de tratar de tocar el tema, porque si ella reconoce directamente que en su partido hay personas con este tipo de acciones,
pues digamos que las denuncias es como, por así decirlo, es como si ella legitimara las denuncias que se han hecho contra otras personas, ¿no? Si a un alcalde de un municipio, pues importante en el país, se le señaló y se le agarró, se le detuvo, que no hace pensar que a otros alcaldes también esto les puede pasar, o incluso gobernadores, aunque ahí es mucho más difícil, poco más ¿no? difícil. O senadores o diputados. Están un escalón más arriba en todo el escalafón Sí, del y aparte, poder. y aparte porque ellos sí tienen fuero. O Sí, sea, aparte. aquí en Jalisco los presidentes municipales no tienen fuero. Entonces, o sea, si es tanto la Fiscalía Estatal como la Federal, pueden venir y agarrar a cualquier alcalde si claramente hay un señalamiento por parte de un juez para que eso suceda, ¿no? Claro, Una orden judicial para detenerlos. Entonces, pues ya sería muy difícil. Y pues para niveles como un gobernador, pues ya tienes que pasar por el fuero estatal y el federal. Igual un senador o un diputado. Aunque y pues recordemos que hay situaciones, y lo señala nuestra propia ley, como la es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que debido a cierta situación o por la gravedad del delito por quien lo comete, el Ministerio Público de la Federación puede atraer carpetas de investigación del fuero local al fuero federal por facultad propia. En estos casos, pues, la presidenta dice que se siguió mucho por casos de denuncias, no que fue parte del Ministerio Público de la Federación que oficiosamente fue a investigar, sino que fue por parte de denuncias. Y como mencionaba Brandon, todo esto es una campaña política porque a fin de cuentas todo el mundo está un poco manchado de sus ropas, nadie está realmente limpio. El problema es que mucha gente, y en especial los políticos, este tipo de situaciones no lo ven como algo bueno o algo malo, sino lo ven como un aprovechamiento político en el sentido de que yo tal vez he hecho cosas peores, pero el que está haciendo ruido ahorita es el de allá, así que me voy a poder aprovechar de eso para hacerlos ver peor a ellos a pesar de que yo estoy igual o peor. Sí, también es como una parte de hipocresía, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Morena, de decir, es que no politicen el tema, ¿no? Cuando pues vayamos a un tema que todos conocemos, que fue el de Ayotzinapa, Claro. Y pues claramente se publicitó. Es un tema que pues no puede no ser politizado porque al final todo es política, pero pues cómo se aprovecharon de eso para incluso llegar al poder, ¿no? Ajá, y en especial para ahora, seguir desprestigiando al partido. Ajá, y ahora el hecho de que digan es que ustedes no pueden hacer lo que nosotros hicimos, pues es algo como contradictorio, ¿no? De que no politicen el tema de que pues el PAN, el PRI o MC o incluso en su momento otro tipo de partidos acusen, ¿no? De que, es que tú eres corrupto. Sí, también tú lo eres. Pero, o sea, de que ellos digan, no pero puedes... Pero tú eres al que cacharon ahorita. Pero, o sea, tú no puedes prohibir que no se critique cuando tú fuiste quien lo hizo en su momento también. Claro, pero bueno, dejando eso de lado, esperemos que prosperen todas las carpetas de investigación y se sigan capturando a más servidores públicos corruptos o criminales que llegaron al poder. Vamos a pasar a un tema que ya le hemos hablado y hemos hecho énfasis en este programa, pero vamos a darle continuidad. El caso de Clarissa aquí en Puerto Vallarta. Ya tenemos información sobre que el responsable, supuesto responsable, ya que todavía no es sentenciado y todavía no ha sido ejecutoriada una sentencia, el presunto Eric N. ya compareció al Ministerio Público de aquí en Puerto Vallarta para hacerse responsable de lo que en su momento provocó. Ya hemos mencionado que la carpeta fue modificada y se reclasificó el delito de lesiones a homicidio. Se actualizó más, por así decirlo, porque pues no es como que se actualizó porque no había empezado con lesiones. No es como que el MP haya reclasificado, sino que pues lamentablemente falleció. Y pues al fallecer, pues inmediatamente se actualiza a homicidio, ¿no? En este caso. Eric N. fue, a pesar de que sus abogados habían solicitado al juez para efecto de garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar la fuga, él por un año estar... No, me equivoqué. Por hecho de, para garantizar la comparecencia a los tribunales, ir a firmar cada 15 días, cada 2 semanas, para garantizar su presencia. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva justificada por... recordemos que la prisión justificada se da por cuestiones de protección a las víctimas, en este caso ofendidos, a riesgos de fuga, riesgos contra testigos, para garantizar que la persona no se fugue y garantizar su comparecencia.
Recordemos que está la diferencia entre prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa, que en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo del 165 al 167, nos hacen la mención sobre lo que es, las excepciones y en qué casos se da por su procedencia de la prisión preventiva. En este caso se dio una prisión preventiva justificada por 1 año para garantizar la comparecencia a los tribunales por parte de Eric N. Ya ha habido mucho debate sobre lo que es la prisión preventiva, si es violatoria de derechos humanos o de hecho ya hay una resolución ¿de qué es? de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos. Sí, ya, o sea, la Corte Interamericana ya dictó que la prisión tanto, sobre todo la oficiosa, ¿no? Pero la de 2 tipos es violatoria de derechos humanos porque privas de libertad a una persona. En este caso, yo siento que fue una medida muy excesiva porque, para empezar, Eric nunca se fugó. Pues claramente fue un choque. ¿Cómo te vas a fugar? Claramente fue a un hospital privado. Y ya luego él se Mucho menos si no te detuvieron. No te diste a la fuga si no te detuvieron. Justamente. O sea, no hubo, en este caso, no hubo una detención, no fue flagrancia, no no hubo una persecución. Entonces, este hecho de decir que él se vaya a fugar, pues yo creo en este caso que no se cumple porque pues fue al hospital y cada vez que la fiscalía lo solicitaba, pues se iba, ¿no? En este caso, él fue a este juicio, por así decir. A este juicio. Por su propio pie. Inicial. Y ahí, aunque lo adelantaron, ¿no? Porque iba a ser para el viernes y al final lo adelantaron para el martes. Sí. Ok, lo adelantaron para el martes. Y pues y aparte pues estaba en toda disposición. Bueno, no se puede decir eso, pero pues se ve que estaba en toda disposición de seguir yendo, ¿no? El juez dictó 1 año de prisión preventiva justificada. Pero aquí hay un punto que yo quiero recalcar. En el artículo 27 del Código Penal del Estado de Jalisco no te previene la prisión preventiva para homicidio culposo. Sí, para homicidio calificado. Pero en este caso no es un homicidio calificado. Pues, sí, pero recordemos que en este caso es prisión preventiva justificada. Supuestamente para prevenir, porque nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales señala que los casos de procedencia para la justificada es prevenir riesgos de fuga, que lo veo muy complicado porque él mismo compareció ante los tribunales por voluntad propia. Sí, aparte perdón, pero no puede caminar. Aparte, sí, hemos visto las imágenes necesitaría ayuda. Pinturas al óleo como Estados Unidos. Necesitaría ayuda para, en este caso, escapar, ¿no? Y pues sería o sea, creo que sería muy ilógico por parte de él tratar de escapar, ¿no? Además de que, pues, él sigue teniendo un tratamiento médico. Claro. Y pues en la cárcel, pues va a ser mucho más difícil seguirlo, ¿no? Luego recordemos que se ha dado en muchas situaciones y eso es lo que mucha gente critica, el por qué se declaró esta prisión preventiva justificada y por qué se dio tan pronto todas las etapas del juicio. Porque hablando con profesionales, muchos han señalado que para una audiencia inicial te la dan en meses, incluso semanas o incluso meses para que te den fecha para una audiencia inicial. Y es lo que mucha gente ha criticado, que todo esto que se ha dado es por peso de la opinión pública, presión social, como lo dice Brandon, en el sentido de que como ya se volvió muy polémico el asunto, ya se volvió muy polémico, hemos visto manifestaciones, marchas, bloqueos en todo el municipio, que es por esto que se dio esta celeridad al proceso y la prisión preventiva justificada, porque a pesar de que, como lo menciona la ley, no hay riesgos de fuga, no hay riesgos contra víctimas ofendidos, no hay riesgos contra testigos. Sin embargo, se dio esta especie de satisfacer al público, como así decirlo, como dice la venganza pública, la venganza privada, porque si lo hubieran dejado libre, la gente hubiera, como fue el caso de hace unos años de una niña que supuestamente había sido violada y el supuesto violador fue declarado en libertad porque no habían configurado el tiempo, modo y lugar de los hechos en el Ministerio Público. La gente hubiera visto eso, simplemente hubiera visto que el juez no hizo su trabajo porque el responsable lo dejaron en libertad, a pesar de que era una audiencia inicial de control en la que solo se ven cuestiones como la imputación, la vinculación a proceso. En este caso no hay control de detención porque
compareció voluntariamente al tribunal Y nunca se dio la fuga. y nunca se dio a la fuga. Como repito, pues fue un choque. Era imposible que se diera la fuga en ese caso, ¿no? Y es lo que la gente critica, que ¿por qué los jueces se basan tanto en la opinión pública, en la presión social, siendo que no debería ser así? Es esta facultad que tienen los jueces para hacer sus sentencias de manera libre y lógica, como lo señala nuestra Constitución. Luego también, por ejemplo, lo que son las fechas. Hablando con abogados, muchos, como ya mencioné, dicen, es muy difícil. No difícil, sino que más bien es tardado que te den fecha para una audiencia inicial. En este caso, en cuanto apareció, ya había fecha para una audiencia inicial. Pero bueno, vamos a ver qué resultados nos da todo el procedimiento, porque una vez que ya fue vinculado a proceso, vamos a entrar a la etapa de enjuiciamiento. Vamos a tratar de darle seguimiento a quien duda razonable a este caso y futuros acontecimientos. Por este capítulo sería todo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente capítulo.